por lo que está aconteciendo en el plano económico, que repercute obviamente en lo social. Estábamos analizando acá conjuntamente con Oscar que 6 de cada 10 niños son pobres en la República Argentina. Y bueno, este gobierno que no logra, entre otras variables, controlar la inflación, ¿no es cierto? Digo, Diana, este gobierno no controla la inflación por impericia, desinterés o ambos. A ver, desinterés seguro que no. Estoy segura que quisieran controlarlo si pudieran. O sea, todo gobierno quiere ganar las próximas elecciones, todo gobierno quiere estar lo mejor posible. Eso no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que el método por el cual tratan de combatir la inflación es un método que no es efectivo. Uh-huh. Cuanto más control haya, no hay nada que te indique que eso va a hacer que las cosas funcionen mejor. Los que somos medio más viejitos, no sé cómo decirlo, sabemos que con cada nuevo control, con cada nueva regulación, nace un nuevo kiosco. Entonces, después es muy difícil de desarmarlo porque ya hay alguien que se benefició, sin hablar de corrupción, ¿eh? Si Sí, además tenés sí. corrupción, Oh. pero sin hablar de corrupción. Entonces, el método que van utilizando va como, no sé cómo decirlo, como atando, restringiendo a la economía cada vez más, y es muy difícil de modificarlo después. Uh-huh, Y uh-huh. entonces no solucionaste la inflación y generaste más problemas para el futuro. Algunos de esos problemas terminan fomentando la pobreza. No todos, por eso digo algunos, pero entre los que fomentan la pobreza, que las empresas que tienen control de precios no ganan plata, si no ganan plata no pueden contratar más gente, si no pueden contratar más gente, los papás de los chicos no consiguen trabajo y los chicos y los papás no pueden salir de la pobreza. Tenés varias cosas así que se están haciendo que son contraproducentes. Obviamente no es la intención, pero hay mucha gente que cree que controlando las divisas o controlando el precio o controlando qué barcos pueden entrar o salir del puerto, estarían mejorando algo y lo único que hacen es crear un kiosco Está clarísimo. a favor del que lo recibe y perjudicando al que no lo tiene. No, seguro, seguro. Además los controles de precios fundamentalmente, vos lo sabés muy bien, no han funcionado jamás, jamás en desde Roma, ¿no es cierto? Desde la época Sí, nunca, de los romanos. nunca en ningún país del mundo han funcionado. Eso es importante. O sea, pueden ser transitoriamente, que se pongan, qué sé yo, en una situación de una guerra o algo por el estilo, pero a ver, expliquemos por qué no funcionan. Si vos controlás el precio, para que valga la pena hacer eso, tendría que ser por un precio debajo del que alguien hubiera comprado o vendido. Uh-huh. Entonces, si está por debajo, el señor que iba a vender a lo mejor no lo quiere o no lo puede vender, capaz que ni siquiera le dan los números para producir. Y el que hubiera comprado más caro dice, che, si está barato, dame más. Entonces, generas un problema muy, muy serio en todos los ámbitos, pero el más notorio en Argentina en este momento es en el dólar, Exacto. en donde a todos los exportadores le dicen, no te voy a dar un precio bajo, y entonces no pueden, no lo quieren exportar, o como los chicos que hacen programación o lo que sea, directamente lo hacen en el exterior, y el importador aprovecha y pide importaciones de todo lo habido y por haber por las dudas, y después en algún caso hasta se olvidan de traer el container, ¿no? Pero conceptualmente Sí, estás sí, sí. trayendo un poquito más de lo que hubieras hecho si el precio hubiera sido distinto. Por eso no funcionan, por eso nunca funcionaron, por eso nunca van a funcionar. A veces esta mentalidad soviética, ¿no es cierto?, que reina en este gobierno. Yo, sinceramente, yo no sé si no son instruidos, si no leyeron la historia, y no solamente la historia. Este gobierno, yo tengo el número acá, desde que comenzó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la inflación acumulada es del 449%, si mal no recuerdo, Diana. Sí, y hemos tenido controles casi todo el tiempo. Bueno, bueno. Entonces, ¿cómo O se cuando vos... entiende? Claro. Bueno, es que, a ver, un funcionario dice, tengo que hacer algo, pero no tiene todos los resortes a su disposición.
El funcionario trata de hacer dentro de su área lo más que pueda para que la cuestión no empeore. Entonces, por ejemplo, con el empleo, prohíben modificar un montón de cosas en la gente que está trabajando. Bueno, eso mantiene el empleo de los que ya están, pero no genera nuevos empleos, porque nadie dice, che, nadie entra en un lugar del que no puede salir, digamos, ¿no? Exacto. Ni empleador ni empleado, eso no nos olvidemos, el empleado tampoco quiere entrar en esas circunstancias. Los dos están exigidos a hacer algo que bien. Y bueno, perdón, el punto más importante de la inflación es el nivel de gasto público. Bueno, claro. Tan alto, claro, eso te dificulta un montón de cosas, pero entre otras, no alcanza todo lo que pagamos de impuestos y es la diferencia, que es el déficit, hay que pagarla de alguna manera. Entonces el gobierno le da la famosa emisión. Claro, por supuesto. De nuevo, ahí tenés otro círculo vicioso. Más gasto, más emisión, más inflación, menos empleo, el gobierno dice tengo que hacer algo, entonces contrato gente que a lo mejor no necesito, no le puedo pagar porque hay más impuestos, suben los impuestos, bueno, y así sucesivamente va generando un círculo vicioso que es muy difícil de romper, pero muy difícil de romper. ¿Es muy difícil de romper, Diana? ¿Realmente? Yo creo que sí, que es difícil de romper, hace falta convicción política y explicarle a la gente por qué es necesario romper. A ver, si vos tenés un montón de gente que no hace nada, sí, la solución es decir, andá y hace algo. Tal cual. Esa es la más fácil. Y eso no está ocurriendo en Argentina desde hace ya un tiempito. Seguro, sí, un tiempito largo ya. Es real. Oscar Flores te va a consultar, Diana. Diana, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. Diana, ¿por qué se aferran tanto a los controles este tipo de gobiernos? ¿Están convencidos o solamente el discurso que ellos trascienden hacia la gente es para la tribuna nada más? ¿Cuál es tu opinión? A ver, es probable que sea solo para la tribuna, pero también hay un tema de desmantelar este tipo de controles va a llevar tiempo. Y lo que es esencialmente un gobierno de esta naturaleza es un gobierno cortoplacista. No está pensando, che, voy a hacer cambios que a lo largo de los años van a llevar a algo mejor, sino que quiere ofrecer resultados rápidos. Y bueno, entonces toman todas medidas justamente de corto plazo y una vez que las tomaste, ahí se hace extremadamente difícil cambiar. Por ejemplo, lo que se anunció ayer de que habría importación del mercado central para bajar los alimentos. A ver, hay mil cosas para decir ahí, ¿no? Pero ¿por qué se aferran a este tipo de medidas que todos sabemos que no podría funcionar? Porque parece que entonces van a tener éxito y que parece que podrían controlar. Pero sobre todo porque generas un enemigo. El enemigo, ¿quién es? Los malvados empresarios, que al fin y al cabo contratan gente, que al fin y al cabo son los que pueden producir o innovar. Entonces, si es malvado el que contrata gente e innova, pues te quedás. Efectivamente te vas a quedar sin malvados, pero porque se van, no porque se hagan buenos, sino porque nunca fueron malos y dejan de contratar gente. Entonces, ahí yo creo que es una cuestión más de... dicho en difícil, más de horizonte temporal, o sea, por cuánto tiempo están tomando las decisiones. Ahora tienen que estar tomando decisiones que les duren de acá a agosto para las PASO. Claro. Están tomando decisiones para los últimos 20 años de Argentina. Como no lo tomaría ningún otro. Claro, pero no quieren pagar el costo político y además no tenés políticas de Estado, lamentablemente. No hay un consenso, que es imposible, me parece, según mi punto de vista, Diana, generar un consenso con el kirchnerismo. Es más o menos lo mismo que tratar de llegar a un acuerdo con terroristas, ¿no es cierto? Imposible. A ver, yo no exageraría, no diría que tanto. A ver, todo el mundo quiere que los chicos coman y se eduquen. ¿Cuál es la mejor forma? Es lo que podemos discutir, pero no podemos discutir el objetivo de que los chicos coman y se eduquen. Todo el mundo quiere que haya más trabajo con mejores sueldos. Podemos discutir cómo, pero todo el mundo quiere eso. O sea, eso de que el gobierno quiere pobres para que lo voten, a mí me parece una exageración y una simplificación y un insulto a la inteligencia de la gente que los vota.
O sea, no. Francamente me cuesta creer que eso sea verdad. Llegando, Pero sí. bueno, lo vemos. Llegando a un hipotético caso, futurología aparte, de que se cambia todo, vienen y hacen una propuesta a Diana Mondino y Diana Mondino entra a tomar medidas, tiene el poder absoluto para tomar medidas para cambiar esta situación. ¿Cuáles son las primeras medidas que podrías tomar para cambiar esta situación, Diana? A ver, quien sea que tenga el poder tiene que explicar cuándo cree que va a tener efecto. O sea, lo primero que yo haría es liberar exportaciones. Muy bien. Primerísimo. Sí. Porque estamos diciendo que no hay divisa y resulta que no podés exportar. Te pongo un ejemplo. Todos hemos visto las fotos esas terribles de las vacas muertas en el campo. Sí. Porque no las dejaste vender, porque desde mayo del 2020 hay restricciones a la venta de carne. Entonces, capaz que esas vacas se hubieran vendido hace 6 meses o hace un año y no se morían. Entonces, lo primero es liberar las exportaciones. ¿Para qué? Para que además cada uno dice, pucha, yo puedo vender nada más que acá en el barrio o en el pueblo. Ojo, si podés vender al mundo, hay 7.000 millones de personas que alguno a lo mejor te quiere comprar. Entonces, saltearíamos esto de que solamente tenemos sector agropecuario y podríamos empezar muchas otras industrias que traten de focalizarse en exportar. Si vos lográs exportar, tenés mucha más capacidad de todo. No lo miremos solo de la divisa, genera trabajo interno, te obliga a tener medidas de seguridad e higiene muy altas porque tus compradores te las piden, te obliga a tener toda la economía en blanco porque si no, no puedes vender en el exterior. O sea, tiene un montón de ventajas si vos exportás. Si exportás mucho, necesitas importar también, porque siempre va a haber algún tornillo que no lo produzca. Así que esa parte también. Eso para mí tendría que ser el día 1. Además, también me gustaría poder quitar las retenciones. Además, también me gustaría modificar el tipo de cambio. Además, también me gustaría modificar la tasa de interés. Pero por lo menos déjame trabajar. Hoy Argentina no está dejando vender. Eso nos tiene que entrar en la cabeza. O sea, hay un tipo que quiere trabajar, hay un tipo que lo quiere contratar y te dicen, no podés. Ese es lo que está pasando con la exportación, ¿no? Entonces, primerísimo, el gobierno empieza el 10 de diciembre, el 9 de diciembre tenés que convencer al ñato anterior que te preste la lapicera para ir ya firmando un decreto que anule toda regulación que impida exportar. Le cobras todos los impuestos que quieras, pero que puedas hacerlo. Sí, tal cual. Es la primera. Y ya con ese terreno de dejar trabajar, hay mucha gente en Argentina que no está trabajando. Algunos cobran un plan, otros, digamos la verdad, son empleados públicos que no hacen nada. A todos se les asigna una tarea. Todos tienen que estar haciendo algo. Y si haces algo, bueno, pues ese algo va a quedar hecho. Ya vamos a haber mejorado en esa circunstancia. Cortás el pasto en la plaza, vas y ayudás a nenes de la escuela a aprender a leer, acompañás viejitos a hacer las compras o los tenés entretenidos, pero todo el mundo tiene que hacer algo. Claro, que es una contraprestación. Cambiar el círculo vicioso por un círculo virtuoso, porque todo va a empezar a generar. Claro, si yo cuido a mis hijos, puedo cuidarlos de la vecina también y que la vecina haga otra tarea. Exacto. O sea, hay un montón de cosas que se podrían hacer con sentido común. Lo que pasa es que también tenemos una estructura mental de tratar de buscar un trabajo industrial de 8 horas. Pues sí, no, con que acompañes a alguien de nuevo, a lo viejita a la farmacia para que no tenga que hacer la cola, lo que sea. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que mejoran la calidad de vida del resto. Y por supuesto, ojalá trabajo de 8 horas en una empresa de alta tecnología, bienvenido sea. Pero eso no se desarrolla de un día para otro. Eso vas a tardar bastante. Y con eso vas a ir bajando gastos, vas a ir bajando la inflación lentamente, vas a poder dejar de emitir lentamente. Cuando digo lentamente es 2 años, no 20. Uh-huh. Y bueno, y más o menos va funcionando, pero no es la estructura, no es lo que dicen los políticos habitualmente. No, está claro. No, está claro. Ahora una reforma laboral sería fundamental entre tantas otras, ¿no? Una reforma tributaria. Claro, pero eso no lo puedes hacer el primer día. Eso necesitas un consenso. Claro. Muy importante, la reforma tributaria, previsional, laboral, educativa, todo eso. Primero que
a ver, ¿qué es lo que hay que modificar? ¿Cómo se modifica? ¿Cómo estamos más o menos de acuerdo? No vamos a poder hacer todo lo que queramos, pero hagamos la mitad y dentro de 5 años volvemos a revisar la ley y que eso tenga efecto, ¿no? Porque desde que se dice vamos a mejorar tal cosa hasta que tenga resultado y lleva un tiempito. Sí, por lleva supuesto. Un tiempito. Sí. Podés mandar las leyes al Congreso mañana, pero el Congreso no las va a aprobar mañana, no las debe aprobar mañana. Las tienen que analizar, estudiar, a ver si se les ocurre algo mejor y después ponerlo en práctica. Hay un montón de cosas en las leyes laborales que para mí son evidentes que habría que cambiarlas, pero porque son leyes del año del Jopo. Obsoletas, claro. Cuando era muy distinto el mundo, y bueno, andar adaptándolas y permitiendo que haya mucha más flexibilidad. Ya llegará ese momento, pero vos me preguntaste qué haría el primer día. Y Seguro. eso, a lo sumo, mandás el proyecto de ley el primer día, pero no se aprueba el primer día. No, está claro. Diana, para paliar el problema que tenemos con la inflación, digo, no se puede emular, por ejemplo, un Chile a un Uruguay, a un Brasil, a un Bolivia. Digo, tan complejo, ¿es tan complejo? Pues yo no te digo que uno tiene que ser creativo. Digo, copia lo que es bueno. ¿Cuál sería el inconveniente? No, tenés que copiar lo que es bueno y dejar de hacer lo que es malo. Lo que es malo. Son dos cosas. Claro, son dos cosas. Exacto. Sí. Público que es impagable. Entonces, bueno, algo tenés que hacer con eso, ¿no? Sí, por supuesto. Diana, ha sido un placer enorme escucharte y que nos hayas acompañado. Siempre un gusto, ¿eh? Un beso a ustedes. Chau. Besote. Chau. Gracias. Diana Mondino, pasada por La Cocina de las Noticias, una gran economista.